Les agradecemos a todos su asistencia a este conversatorio Vínculos Educativos en tiempos de pandemia, posibilidades y límites, quien coordina la profesora María Paulina Mejía Correa y la profesora Natalie Londoño Díaz, docentes de la Facultad de Educación. Convoca al Departamento de Pedagogía y el Centro de Investigaciones en Educación y Pedagogía CIEP. Muchas gracias, profesoras, a ustedes por compartirnos este espacio y bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias. Los invitamos también, antes de terminar, en la parte de abajo de la pantalla ven un espacio de preguntas y respuestas. Pueden ahí, compilando esta información. La profesora Natalia al finalizar va a hacer estas intervenciones. Muchas gracias. Gracias, Manuela. Muchas gracias, Manuela. Bueno, buenas tardes para todos. Quisiera pues como primero saludar a todos los que nos acompañan hoy y también contar un poco cómo surge esta propuesta de conversatorio. Profe Natalie, qué pena, no sé. No, ¿Hola? no, ya, tranquila, tranquila. Pensé que pronto no lo estamos escuchando bien, tranquilas. Ok, listo, ¿ya se escucha bien? No las estamos escuchando bien, Sí. tranquila, profe, puede continuar. Bueno, entonces de nuevo los saludo. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy. Decía que primero quería como contar un poco cómo surge esta propuesta de conversatorio por parte del Departamento de Pedagogía. Cuando nos invitan a conversar acerca de los vínculos educativos a la profe María Paulina y a mí, aún estábamos en la universidad antes de toda la coyuntura del aislamiento, teníamos pues una intención inicial que era poder compartir algunas ideas que hemos construido sobre este tema desde dos espacios: el Grupo de Investigación de Conversaciones entre Pedagogía y Psicoanálisis y el Colegio Académico de Psicopedagogía. Sin embargo, pues conversando, nos dimos cuenta que la situación actual nos lleva a pensar otras cosas, ¿cierto? Y precisamente queríamos como definir cuáles de esas elaboraciones podrían ser pertinentes para conversar hoy y precisamente pues ir encontrando posibles maneras de sobrellevar estas nuevas formas de sostener los vínculos entre estudiantes y maestros y en algunos casos incluso inaugurarlos, pues a muchos nos ha correspondido iniciar con grupos desde cero, desde la primera clase, ¿cierto? Sin tener un previo contacto. Este momento histórico nos invita a reflexionar sobre estos otros modos de estar en el mundo mediados por herramientas digitales y no solamente por lo que conlleva el uso de estos medios en la educación, sino por todo lo que causa en todos los niveles de la vida misma, una situación de pandemia y confinamiento, una situación que nos confronta con la fragilidad de los cuerpos, que nos recuerda que estamos de frente con lo incierto todos los días, enfrentándonos con lo nuevo, con nuevas informaciones, nuevas demandas, y además de todo, pues con una amenaza afuera segura que nos causa mucha angustia de enfermar o que el otro cercano se enferme. ¿Cómo nos sentimos en medio de estas incertidumbres? ¿Qué ha suscitado todo esto en nosotros como seres humanos? ¿Cómo vamos sosteniendo la vida cotidiana, los hábitos, las rutinas? ¿Cómo ha impactado nuestra vida personal y profesional todo esto que nos pasa? Son algunas preguntas que pensamos para traer hoy en este espacio en el que también queremos que ustedes puedan participar, que pueda circular la palabra de todos los que nos acompañan hoy. Consideramos que hablar de esta experiencia, transmitir esta experiencia que es siempre singular, nos va a permitir justamente poner sobre la mesa cómo nos estamos arreglando con esta situación, qué nos hemos inventado, sin muchas garantías, lo hemos dicho, para sostenernos. Así pues que la propuesta que traemos es que inicialmente la profesora Paulina y yo vamos a contar un poco sobre lo que hemos pensado por estos días, es decir, cómo nos ha atravesado esta situación a cada uno en particular. De esta manera, pues vamos a poder encontrar en nuestras intervenciones acentos diversos, puntuaciones o reflexiones compartidas, y yo creo que de eso se trata, de resaltar la singularidad, de recordar que cada sujeto responde a la contingencia de una manera distinta, que no se puede pensar que vamos a traer pues con esto que vamos a decir hoy una receta, una fórmula mágica universal que nos diga cómo proceder. Entonces, como les decía,
Queremos al final invitar a algunas personas que también quieran compartir esta experiencia. Y para ello, pues vamos a disponer, como lo decía ahorita Manuela, unos canales del chat. Podría ser que puedan dejar allí algunos comentarios escritos sobre cómo se ha vivido estos tiempos, algunas anécdotas, experiencias, o si alguien quiere contarnos, pues daremos la palabra al finalizar y leeremos los comentarios, leeremos algunos comentarios. Realmente nos parece importante valernos de estos pocos intercambios, frágiles casi siempre, que han sido fragmentados, a tiempos como muy pausados, pero que generan discusiones que cobran aún más sentido en esta época y vale la pena pues como traerlos en un momento en el que los vínculos en general se ven afectados por esta situación, ¿cierto? Que nos ha llevado a hacer presencia de otros modos en los diferentes ámbitos de nuestra vida. Y en definitiva, pues incluir estos medios tecnológicos en nuestra cotidianidad, no solamente para comunicarnos, expresarnos, interactuar, sino también para enseñar y para aprender. Es decir, pues que en los vínculos pedagógicos se han puesto en juego otras variables y parecen pues estar más frágiles que nunca. Y bueno, estas reflexiones nos invitan como a pensar un poco más lo que significa ser maestros en estos tiempos de pandemia. Bueno, yo quiero iniciar. Quiero iniciar diciendo como algo así como ha sido realmente complejo. Y yo creo que por eso han emergido pues como frustraciones, angustias, y yo considero que esto se debe principalmente a que esta situación no fue algo que elegimos, simplemente sucedió y debimos como responder de manera apresurada a ciertas demandas que implicaban continuar enseñando con lo que había en ese momento disponible. Digamos que no se pensó de antemano cómo abordaríamos nuestros cursos a distancia y por eso hay todavía muchas resistencias. Yo brevemente me quisiera como referir a esto señalando algo y es precisamente resaltar que lo que hacemos por estos días no es educación virtual. Más bien se trata de sostener estos vínculos a través de algunas herramientas, medios, entornos que nos proporciona lo tecnológico, ¿sí? Lo que se denomina como educación virtual demanda una preparación por parte de los docentes, demanda además de todo una actitud diferente por parte del estudiante, ¿cierto? En la cual ambos saben de antemano y aceptan esta modalidad, que no es lo que ha pasado. La educación virtual ha existido y ha funcionado en buena medida desde hace años, pero ha sido implementada como un asunto anticipado, no como algo sorpresivo o en una situación excepcional o por atender a una crisis, sino porque se leyó un contexto determinado, se planeó y se pensó, ¿sí? Llevarlo a cabo sin esta preparación considero que puede llegar a ser desgastante, porque no se trata de ninguna manera de transferir exactamente lo que hacíamos en la presencialidad a una videollamada. No funciona tan así, porque los tiempos son distintos, la disposición de los estudiantes, como les decía ahorita, es distinta y sin duda los vínculos pues se van construyendo de otras maneras. En algún texto que leí en estos días del profesor Fernando Zapata, con quien coincido, él decía que esta implementación agresiva, obligada y no formada de educación a distancia desconocía todo lo que requiere la educación virtual y ha llevado a que las personas, pues por supuesto, rechacen esta modalidad. Lo que quiero decir con esto es que esta crisis nos forzó, podríamos decirlo, a incursionar en estas maneras sin una preparación previa, todo como muy sobre la marcha, día a día, y pues estamos haciendo lo posible, ¿cierto? Por eso es que de pronto sentimos que viene un poco más complicado. Yo creo que el primer paso sería como no caer en la pretensión, ¿sí? De, de que todo se dé de la misma manera como se daba la presencialidad, ¿sí? Entonces, decir, abordar todo el programa como de lugar, evaluar igual, no pensar en las condiciones particulares. Ahorita pues quiero como referirme a eso de manera más precisa, pero quería como enunciarlo en este momento. A lo que voy es que hay ciertas lógicas y dinámicas en el mundo de lo virtual, como lo entendemos, y no es un asunto solamente de conectividad o de herramientas. De hecho, lo que nos hemos dado cuenta en las últimas semanas es que
los estudiantes han tenido un poco más de posibilidades de la conexión a internet, entonces nos han escrito, ya tengo el computador, en fin, pero no podemos pensar que solamente se trata de eso, sería como desde lo funcional. Hay otras implicaciones sociales que conlleva a otras cosas y que cambian la vida misma, entonces yo creo que todos hemos vivido como y hemos podido como evidenciar esas dificultades que han ido desde la baja participación de los estudiantes a las clases, desmotivación por parte y parte, la falta de esos dispositivos, eh, la poca o la nula formación para el manejo y el uso de estas herramientas, no solamente por parte de los maestros, sino también por parte de los estudiantes. Es interesante, por ejemplo, eh, pensar que nos enfrentábamos a una generación, entre comillas, pulgarcita, como en algún momento la nombró un filósofo francés llamado Michel Serres, y pensábamos que esta generación sabía cómo usar estas herramientas. Lo que nos damos cuenta es que también les ha dado duro a los estudiantes estos asuntos, ellos también lo han manifestado. Bueno, igualmente también asuntos emocionales, afectivos, los asuntos sociales, económicos que atravesamos en este momento. Entonces, son como todos esa serie de dificultades que hemos podido ver. Bueno, otro punto al que me quiero referir brevemente y que también me ha tenido bastante confrontada durante estos días, tiene que ver con cómo los tiempos, cómo el tiempo y el espacio parecen como disolverse por estos días. Entonces, escuchamos la queja de compañeros con los que uno también habla en otros espacios y de sus sentires y de todo lo que conmueve por este momento, de que trabajamos el doble, el triple, y bueno, de parte de estudiantes y de maestros, ¿cierto? Sumado también a que a veces se parece como minimizar el trabajo desde lo virtual. Se tiene como una idea de que es más sencillo porque es desde casa y de alguna manera es como si hubiese cierta tiranía del otro o hasta de uno mismo a veces. Y entonces tendemos a pensar que debemos responder demasiado pronto o compensar el tiempo que no tenemos a nivel presencial, y eso nos lleva a no definir ciertos límites, a creer que se debe estar todo el tiempo disponible, por ejemplo. Lo que yo creo hasta ahora es que nos dimos cuenta que al contrario de todo esto, pues este tipo de enseñanza requiere de otros elementos y nos confronta muchísimo con otras demandas de todo tipo. Es un tema pues que está ahí, que queda para seguir pensándolo. El caso es que, bueno, nos enfrentamos como con todo esto, eh, nos enfrentamos con el no todo posible. En algunos espacios también he podido como conversar acerca de esto, con la falta, lo que enunciaba antes, no podemos pretender que todo se dé igual, estamos como trabajando con la incertidumbre, todo no puede decirse, todo no puede hacerse, pero ante esto hay distintas maneras de responder. Pienso que en medio de la imposibilidad que existe en todo vínculo social, en este caso particular en el vínculo educativo, y que puede evidenciarse justamente cuando el ideal educativo falla o no marcha, se trataría entonces de ver una manera que pueda encontrar una relación con un imposible, en donde se hace necesario trabajar, donde se deje ver una esperanza y no implique pues para el docente una actitud que lo lleve a una renuncia de su función. Más o menos como explicando lo anterior, pienso que ante el encuentro de lo imposible con lo imposible, el ser humano puede responder de varias maneras, ¿sí? Una de ellas es la impotencia, justamente. El sentimiento de impotencia yo podría como explicarlo como ese no, como un no poder llegar al acto, más bien como un quedarse quieto, un resistirse, bueno, un stand-by, como uno podría decir. Pero lo que interesa ahora no es señalar solamente la imposibilidad, sino reflexionar sobre cuál sería de esa manera, cuál sería como la mejor actitud frente a esta imposibilidad, lo cual nos lleva a contemplar una forma de responder que no es precisamente hacer nada, ¿sí? Lacan lo decía en algún momento, quedarse sentado en el sillón no es seguramente la mejor posición para cernir lo imposible. Creo entonces que debemos encontrar algo que desafíe esa imposibilidad, de mirar más allá de todos esos obstáculos que hemos nombrado, que ya he nombrado también en este espacio, y asumir una posición que implique una apuesta,
una apuesta la cual se puede traducir en una invención, en un encuentro con eso inédito. De alguna manera yo siento que lo vamos haciendo, ¿sí? Les decía que también he podido como conversar con otros colegas, con estudiantes acerca de esto que nos pasa, y con todo lo que he visto y escuchado, creo que es posible señalar algunas posibilidades. Hemos defendido la idea de que hay que sostener la universidad, hacer con lo que hay, inventar formas de sostener la oferta. Pienso que hemos creado esas maneras de mantener vivas, de esas ganas de enseñar con lo poco que tenemos y crear algunos sentidos en esos espacios. Yo, por ejemplo, creo que hacemos presencia con pequeños actos, por ejemplo, la escritura, cuando enviamos un correo, cuando elaboramos una guía para los estudiantes, cuando abrimos un espacio para conversar con ellos. Creo que son esos gestos los que hacen que esas ausencias sean un poco más llevaderas, ¿sí? Yo creo que muchas personas preferimos aún la presencia física en los vínculos, y obviamente en el vínculo pedagógico pasa igual. Preferimos como tener el cuerpo allí, eso es lo que he escuchado mucho, poner el cuerpo allí en un espacio físico, estar con los estudiantes, hablar con ellos. Pero también podríamos decir que cuando el cuerpo está y cuando el espacio físico está, tampoco hay una garantía total de que allí se pueda generar un vínculo pedagógico. Y si se inaugura, pues que este tenga algún efecto de formación. Entonces, que estén dos cuerpos en un espacio físico a veces no es suficiente. Incluso la presencialidad tampoco nos ha garantizado una asistencia del 100% de un grupo, por ejemplo. Yendo más lejos, podríamos tener un salón lleno de cuerpos sin presencia. Entonces, pienso que no es solo la presencia, sino más bien el efecto de esa presencia, lo que se pone en juego allí. Una presencia a distancia, sí, que se vale la mayor de las veces de la voz, del lenguaje, de la palabra, de la conversación, a veces de una imagen pixelada tras una pantalla cuando no hay muy buena señal. Así lo hacemos cuando nos conectamos a una videollamada o cuando respondemos a través de un mensaje de correo o una nota de voz de WhatsApp, como nos ha tocado muchas veces. Lo que digo es que ya contábamos con ese imposible antes, es decir, hemos enfrentado otras crisis, por así decirlo, y sin embargo hemos seguido respondiendo a esos imposibles. Se sigue educando en las universidades, en las escuelas, pese pues a todas estas situaciones, no es la primera. Creo que no se trata de eludir lo imposible, más bien contar con lo imposible y además no aferrarnos como a la búsqueda de una solución universal para todos, porque ya sabemos que cada uno va a responder diferente a ella. ¿Sí? Pensaría más bien que es consentir la falta, hacer con lo imposible, con lo imprevisible e inesperado de todo esto, aceptar las carencias y las imperfecciones, no apoyarnos con certezas, finalmente pues esas tampoco existían, reitero, en la presencialidad. Sostenernos incluso de las incertidumbres, porque allí también se pone el juego el deseo de cada uno. Y bueno, reitero, no pretender un curso sin fallas, sin agujeros, o querer que todos los contenidos sean abordados o evaluados de la misma manera, ¿sí? Como lo señaló de una manera muy bella en una conferencia de la profesora Inés Dussel, no sé si lo pronuncié bien el apellido, ella decía algo muy bello: permitir que algo suceda en el aula. Creo que esa es como la idea que me llevo como de toda esta situación. Estos tiempos nos han confrontado justamente con nuestro lugar de maestro, pone en cuestión también que en efecto no somos los amos y los dueños del saber, sino que lo disponemos de variadas maneras al otro para que éste haga con él. Y eso se ha puesto pues en evidencia mucho más en estos tiempos. Ya como para ir cerrando, un maestro convencido de su elección, de tener pues como su deseo puesto en ese acto de educar, puede acompañar al estudiante en el camino de la construcción de su propio deseo también. Y yo creo que es posible hacerlo y dejar todavía esas huellas y producir efectos en la subjetividad del otro, aún con todas estas cosas que pasan. Mi postura pues siempre ha sido como sostener las conversaciones. Por estos días pues ha sido fundamental precisamente ese contacto. No ha sido tan importante avanzar frenéticamente en un programa o evaluar. Creo que también las condiciones de la universidad
particularmente eso ha sido pues difícil, pero creo que es necesario seguir manteniendo la universidad abierta de estas maneras posibles, no solamente, como lo decía, avanzando en los cursos, sino también hablando con los estudiantes, ¿cierto? Preguntándoles también de qué manera van a aportar ellos como maestros en formación a esta situación, teniendo presente que eh, en muchas otras carreras, por decirlo así, se ha hecho presencia, ¿cierto? En estas clases, por ejemplo, lo que hago con los estudiantes es preguntarles sobre eso, qué tienen que decir frente a lo que pasa, qué les pasa, cómo se sienten, ¿cierto? Yo creo que decir que se va a llevar de manera normal no lo es tanto. Yo creo que ya hay anormalidad en todo lo que hacemos por estos días, pero eh, es continuar, no suspender estas reflexiones, no suspender estas conversaciones. Bueno, esto sería como por el momento lo que quería compartir. Le quiero dar pues la palabra a la profesora María Paulina para seguir conversando y bueno, reitero la invitación inicial que es que también puedan compartir como las experiencias o las vivencias que han tenido por estos días quienes nos acompañan, profesores, estudiantes, eh, quedaríamos pues como atentos a eso. Profe Paulina. Natalie, muchas gracias por compartirnos tus reflexiones. Cuando Natalie y yo conversamos sobre este espacio de encuentro, hablábamos de que no se trata de hacer un coro. La idea es la polifonía, es decir, que cada una puede hablar desde donde está leyendo, tramitando, y así va a ser. Quizás habrán puntos de coincidencia, otros de diferencia, en fin, queremos ponerlo ahí como pretexto para la conversación, sin pensar en que está la última palabra. Son maneras como nos estamos acercando subjetivamente a esto que nos está pasando a nivel mundial. Quiero iniciar con unas palabras de Isabel Stenger. Ella dice: intervenir requiere cierta brevedad, porque no se trata de convencer, sino más bien de transmitir a quien corresponda lo que hace que uno piense, sienta, imagine. Pero es también una experiencia bastante exigente, un trayecto donde es fácil patinar y que por lo tanto es importante no intentar en soledad. Y bien, en este contexto de pandemia y cuarentena, quiero hacer alusión a dos aspectos que me resuenan como ser humano y especialmente como profesora. Dos aspectos en medio de múltiples perspectivas muy importantes que venimos conociendo en periódicos, noticieros, publicaciones a gran escala, conversaciones con familia, con amigos. Esto lo digo porque hoy elijo unas aristas, entre muchas otras que se pueden pensar en estos tiempos. Haré pues alusión a la pandemia como recordadora de la muerte y en segundo lugar al cuidado de los vínculos educativos. Insisto, hay muchos aspectos otros que se pueden abordar, pero me acojo al no todo, es decir, a la imposibilidad de reunir en una única mirada todas las miradas. Inicio pues con esta reflexión incipiente y les invito, como dice Hilda Katz, a aceptar con humildad que todas son conjeturas con las que intentamos no dejarnos invadir cíclicamente por el virus y sus impredecibles consecuencias a corto y a largo plazo. Y bueno, en primer lugar, la pandemia, la recordadora de la muerte. Freud nos anunció que nuestro sufrimiento proviene de varias fuentes. Ellas son la naturaleza, el cuerpo y los vínculos sociales. Los dos primeros reflejan nuestra pequeñez ante ciertos poderes que no siempre podemos controlar. Poderes que nos exponen a los desastres de la naturaleza, a la vejez, a las enfermedades y a la muerte. Y la tercera amenaza, paradójicamente, es la de los vínculos sociales, los cuales deberían ser fuente de constante bienestar. Pero sabemos que eso no es así. También nos producen mucho sufrimiento. Pues para solo mencionar uno de sus elementos constitutivos, no hay vínculo exento de ambivalencia. El amor y el odio se entrecruzan en los lazos más íntimos. Y bien, la pandemia está siendo las veces de recordadora de nuestra mortalidad y de la posibilidad de perder a nuestros seres más entrañables. Ninguno de nosotros sabe si va a ser contagiado por el virus y cómo va a responder nuestro cuerpo a esa invasión. No sabemos si esa tormenta de citoquina que genera el cuerpo para defenderse estará a nuestro favor o estará en nuestra contra.
No sabemos si nuestro cuerpo se va a defender de su propia defensa o si esta desencadenará nuestra muerte. La pandemia entonces nos recuerda a cada instante nuestra fragilidad. Y esto es angustiante en mayor o menor medida para cada ser humano. Cada uno responde como puede. Su presente responde con lo que de su pasado lo habita. Con esos duelos no resueltos, con el terror al no saber, con el terror al saber, con algún desgano vital, en fin, nunca frente a un evento, por duro que sea, todos respondemos de la misma manera. Estamos pues frente a una gran incertidumbre que se le suma a la precariedad misma de nuestros saberes frente al sentido de la vida y de la muerte. Anoto acá, frente a la incertidumbre hemos estado siempre, quizás ahora hay una exacerbación muy fuerte. Castoriadis nos dice que la vida implica la precariedad del sentido en continuo suspenso, la precariedad de los objetos investidos, la precariedad de las actividades investidas y del sentido del que las hemos dotado. Pero la muerte, sabemos también, implica lo sinsentido de todo sentido. Y bien, la pandemia nos toma con lo que cada uno ha podido hacer con estas precariedades de su vida, con los sentidos que ha podido inventar y con los que se le resisten. Y también esta pandemia nos pone frente al sinsentido de todo sentido, es decir, frente a la muerte. Rosa Montero, escritora española, acudo a la literatura, creo que son buenas compañías en este tiempo. En su texto, El cadáver de Héctor escribe: la muerte es algo tan grande y tan inmanejable, sobre todo para los que nos quedamos aquí y tenemos que lidiar con la inaudita desaparición de un ser querido, que nos vemos obligados a buscar trucos defensivos. Subrayo esa palabra preciosa, trucos defensivos. Otra escritora, ya colombiana, Piedad Bonet, escribió un libro inspirado en una poeta del sur de América y lo pone Tretas del débil. Podríamos llamarlo más bien tretas del frágil. Quizás el débil me suena un poco amoral, entonces haciendo resonancia con nuestra fragilidad, las tretas, los trucos del frágil. Aguda recomendación venida de escritoras. Freud nos dice que los escritores, de una manera breve y de una manera muy bella, logran nombrar lo que muchas veces desde el ámbito de la academia nos podemos demorar quizás años en decir. Y bien, ¿qué es un truco? Un truco puede ser una trampa, un engaño, un artilugio que se utiliza para lograr un fin. Los magos hacen trucos para crear realidades. Los trucos engañan nuestros sentidos, pero también los alivian. Entonces, con Rosa Montero decimos: necesitamos trucos defensivos frente a la muerte, es decir, frente al sinsentido de todo sentido. Algo que a nivel psíquico nos permita crear realidades que nos hagan llevadera la vida y también lo real de la muerte. Ya Freud en un texto de 1932 nos había anunciado, nos había dicho que hay varias maneras como los seres humanos se las arreglan con el displacer e intentan buscar placer. Podríamos decir que son algunos de los trucos defensivos a los que él hace alusión. Algunos evitarán los vínculos porque para ellos son fuente de gran sufrimiento. También está el someter a la naturaleza a través de la ciencia, digamos que nuestro ensalmo moderno, ya de manera matemática, lo estamos viendo ahora, el ensalmo esperado es el saber que la ciencia debe construir en este momento. También evitar el sufrimiento del cuerpo a través de sustancias como el alcohol y las drogas serán para unos sus trucos, para otros el trabajo de pensamiento, el estudiar, el saber, el investigar, el escribir, el enseñar. También está el arte, también está el animismo y las religiones, los cuales no podemos desdeñar. Y creo que cada uno quizás en mayor o menor medida tendrá algo de eso con sus rituales personales, no confesados, con sus creencias, en fin. Y está el otro de ya no evadir el vínculo, sino de buscar el amar y ser amado. Sin embargo, estos trucos defensivos que hemos inventado no nos curan de nuestra fragilidad, pues no erradican el sufrimiento y mucho menos resuelven el sinsentido de todo sentido. Graciela Frigerio nos dice: todas las preguntas asociadas a esos interrogantes existenciales han tenido profusas tramitaciones, teóricas, religiosas, literarias, científicas, artísticas, políticas, privadas y o públicas.
Sin embargo, parecería que ninguna de las explicaciones ofrecidas propone una comprensión definitiva, lo que es a la vez inconfortable y prometedor. Subrayo, prometedor. Y bien, resaltamos que a pesar de que los métodos o trucos defensivos son inconfortables, esa dimensión rudimentaria también puede ser prometedora. Es decir, si bien no todo se logra con nuestros trucos, los que sean, de algo nos sirven para hacer llevadera nuestra existencia. En este momento evoco una conversación que tuvo García Márquez con la mamá. Él iba a hacer un viaje muy largo y la mamá le dice a él que por favor le dé el itinerario de salida y de llegada. Y él dice que para qué, y ella le dice que para prender una vela. Y él dice, ¿y eso para qué sirve? Entonces la mamá le dice a García Márquez, si es que usted cree que tantos viajes que ha hecho en avión y no se han caído, ¿es por qué? Por mi vela. Son sus trucos defensivos, cada uno se los inventa. Por tanto, frente a esa precariedad del sentido, debemos construir tretas. Si bien estas tretas pueden ser vacilantes, a veces más débiles, a veces más fuertes, pueden ser el intento de tejer para que los hilos no nos dejen caer en el agujero de la nada. Nos dice Freud que nuestra actitud hacia la muerte tiene un fuerte efecto en nuestra vida. Y dice, si quieres soportar la vida, has de estar dispuesto a soportar la muerte. De tal modo, soportar la muerte será una condición para soportar la vida. Ambas entonces necesitan de soportes, tanto en el sentido de contenidas como de sobrellevadas y aceptadas. En ese sentido, quiero compartir dos testimonios. Dos posiciones frente a la vida y frente a la muerte que me ponen a pensar. Son dos respuestas frente a situaciones muy adversas, como lo es la Segunda Guerra Mundial, que me resultan profundamente conmovedoras. La primera, el primer relato. Janusz Korczak, judío y psiquiatra, renuncia al ejercicio de la medicina para dedicarse a la pedagogía, especialmente al cuidado y a la educación de los niños huérfanos. Durante la Segunda Guerra Mundial, tras la ocupación de Polonia en 1941, fue enviado junto a muchos de otros judíos al gueto de Varsovia. Él allí se hizo cargo de la casa de huérfanos en la cual vivían 200 niños. Allí se ocupa del cuidado de ellos, de la enseñanza cotidiana y de la alimentación. Incluso en esa época, en medio del gueto, los amigos le proponen que abandone esa casa y se esconda en la zona área de Varsovia, a lo cual él se niega. Él quiere seguir acompañando a los niños. El 18 de julio de ese año pone en escena una obra teatral preparada con los niños. Ellos interpretan el drama El cartero del rey de Tagore, el cual por demás estaba prohibido por la censura nazi. La pieza representa a un niño enfermo, encerrado en su habitación, que muere soñando que corre por el campo. Korczak dice que eligió esta pieza pues es necesario aprender de algún modo a morir serenamente. El 14 de agosto de 1941, Korczak, los educadores y los niños son conducidos a los campos de concentración de Treblinka. Allí, días después, todos ellos son conducidos a las cámaras de gas. Segundo relato. Rita Levi, judía, italiana, neurocirujana, vive también los estragos de la Segunda Guerra Mundial y la persecución de los judíos. Así, cuando las leyes raciales de la Italia fascista le impedían seguir con sus investigaciones, ella se esconde y monta un laboratorio en su propia casa para proseguir sus estudios sobre el sistema nervioso. Esta mujer, muchos años después, luego de haber consagrado su vida a una sola pregunta de investigación, se gana el Premio Nobel de Medicina. En su autobiografía, ella escribe en un libro que además tiene un título muy bonito que se llama Elogio de la Imperfección. Nos dice: muchas veces me he preguntado cómo pudimos dedicarnos con tanto entusiasmo a estudiar esta cuestión de la neurobiología, cuando los ejércitos alemanes ocupaban Europa sembrando muerte y destrucción y amenazando con aniquilar la mismísima civilización occidental. La respuesta está en la desesperada y en parte inconsciente voluntad de ignorar lo que ocurre, porque la plena conciencia nos habría impedido seguir viviendo. Para Rita, ignorar sería quizás no estar todo el día ocupando su pensamiento en la muerte. Y bien, parece que tanto para Janusz Korczak como para Rita Levi, los tejidos ya tejidos, es decir, sus pasiones, pero también lo que decidieron continuar hilvanando, les sirvieron de trucos defensivos
para no morir antes de tiempo, o como dice una profesora del Departamento de Educación Infantil, para darle su lugar a la muerte. Un tercer relato, pero nacido en este tiempo que estamos viviendo, hace contrapunto con el anterior. Mariana Enríquez, una escritora de cuentos de terror, responde a la solicitud que le hace una revista sobre su respuesta como escritora a la pandemia. Ella responde: como persona que trabaja como persona que trabaja con el lenguaje, debería colaborar en la discusión pública, pensando, escribiendo, interpretando. Pero cada día que pasa, pensar en esta pandemia se convierte en una neblina pesada. No veo, estoy perdida, apenas alcanzo a distinguir mis manos y las extiendo. Tengo miedo de ver por las calles del conurbano de Buenos Aires las mismas escenas en Guayaquil, los cadáveres en las calles, la gente ahogada arrastrándose en salas de emergencia, el hombre que dejó a su madre muerta en un banco y usó un parasol para proteger el cuerpo envuelto en una tela colorida, los ataúdes de cartón. No quiero atravesar ese horror de ninguna manera, ni como espectadora, ni como testigo, ni como cronista, ni como víctima. Mariana, escritora de cuentos de terror, nos confiesa su fragilidad para vivir el terror. Paradójico. Escribe sobre este tema, pero no lo soporta en lo real. Qué bonitas las contradicciones de las que estamos hechos. Contradicciones que quizás nos enseñan que lo traumático en el sentido de lo insoportable también podría convertirse en ocasiones en algo que tenga que ver con la vocación, en causa para intentar tramitar algo de ello, aunque nunca lo logremos completamente. Para Mariana entonces no es ahora la escritura la manera de protegerse, tal vez estará inventándose otros trucos defensivos. Y bien, abordemos el segundo punto, la segunda arista. ¿Qué sentido tiene cuidar los vínculos educativos en tiempos de pandemia? Sabemos que el vínculo es fuente de sufrimiento, ya lo dijimos, pero también sabemos sobre el carácter estructurante del vínculo para los seres humanos. Silvia Bleichmar nos dice: el hecho de que los seres humanos sean crías destinadas a humanizarse en la cultura marca un insoslayable de su constitución. La presencia del semejante es inherente a la constitución misma. Y en este proceso de humanización, nos dirá Freud que la función de los educadores frente a los jóvenes es instilarles el goce de vivir y proporcionarles apoyo, despertar intereses por la vida de afuera y del mundo. Esto me resuena con unas palabras de Laura Duchatsky, quien dice que el profesor es el que le abre ventanas al otro, en este tiempo, digámoslo así, para que salga un poco de su propia casa, de su propio cuerpo, para que conozca otros mundos. Así las cosas, el vínculo educativo alienta poco a poco, gota a gota, el disfrute de vivir. Tal vez porque no se nace con ese disfrute. La biología no alcanza. Se precisan los vínculos para despertar el deseo de vivir. Y en ese sentido me pregunto si el cuidado de los vínculos educativos puede ser nuestro truco defensivo como profesores y como estudiantes frente a la precariedad del sentido, frente al cual nos exponemos de manera tan fuerte en esta pandemia. Freud hace un estudio sobre la psicología de las masas y nos dice que es la ruptura de los vínculos, de los lazos, la que genera el pánico. El pánico es un estado psíquico que exacerba en el sujeto un profundo sentimiento de desamparo y un desanudamiento de los lazos, y del desanudamiento de los lazos adviene un sálvese quien pueda. Algo de ello estamos viendo por esta época en lo que vemos que en la pugna por conseguir respiradores, ventiladores, mascarillas, un país se lo quita a otro, interrumpe la negociación, como algo de ese orden de un sálvese quien pueda. De tal modo no es el peligro el que genera el pánico, sino la ruptura de los lazos. Por tanto, los lazos pueden ser trucos defensivos para hacerle frente a situaciones que evidenciamos como peligrosas. Recuerdo un libro autobiográfico de una mujer judía, Edith Eger, llamada La bailarina de Auschwitz, quien permaneció en ese campo de concentración mucho tiempo. Y ella nos cuenta que si algo la sostuvo con vida fue el poder permanecer junto a su hermana todo el tiempo. Tuvo 2 oportunidades de escapar, pero no lo quiso hacer porque sabía que si lo hacía quedaba sola y quedaba más expuesta a la muerte.
Los lazos entonces nos cuidan de nosotros mismos, nos cuidan de cierta fatalidad, de cierta inercia, de cierta rapiña, de ese sinsentido que supone tener la muerte gritándonos al oído todo el día su supremacía. Y a propósito del efecto que tienen los vínculos sobre el pánico, evoco dos microrelatos. Freud nos cuenta que un niño, al no poder dormirse en medio de la noche, le pide a un familiar, quien está en otra habitación, que por favor le hable. El familiar le pregunta que para qué le sirve que le hable. El niño responde que si lo hace, se va a sentir menos solo. Este microrelato nos permite pensar varios asuntos. La presencia, en este caso, es la de una voz que le transmite al otro, tú no estás solo en el mundo. Y este gesto, aparentemente insignificante, tiene efectos de pacificación. Como vemos, la presencia para este niño no supone ni siquiera ver al otro. La voz hace de soporte al vínculo y agujerea un sentimiento de desamparo. Una pregunta que quiero dejar abierta para que la pensemos es, ¿qué es la presencia en el vínculo educativo? Si necesariamente se hace presencia a partir del cuerpo, o de qué otras maneras hacemos presencia. Otro pequeño relato alude a un recuerdo infantil de Cortázar, en el cual narra su angustia de niño cuando se despierta por el canto matinal de un gallo en un cuarto donde está completamente solo. Él recuerda su llanto de auxilio y las palabras y explicaciones que recibe del otro, las cuales, como bálsamo, finalmente lo calman, como bálsamo. Así las cosas, la voz y la palabra son actos que pueden pacificar. O como dice el poeta Juarros, el oficio de la palabra, más allá de la pequeña miseria y la pequeña ternura de designar esto o aquello, es un acto de amor. Crea presencia. Ahora bien, no es la voz de cualquier persona, es la voz de alguien con quien se tiene un vínculo amoroso. En educación llamamos a ese vínculo transferencia, la cual supone que al otro se le aprecia y se le da un lugar, se le reconoce. Frigerio nos dice que sin transferencia no hay transmisión. Entonces la voz del profesor en un vínculo donde haya transferencia podrá a lo sumo tener efectos de pacificación, de animación, de compañía. Pero tal vez ello no nos pasa con todos los estudiantes que estén en nuestros cursos, pues me atrevo a decir que en algunos casos no se ha logrado tejer el vínculo. El vínculo se teje de manera misteriosa, es un entrelazado de subjetividades que conlleva imagos, recuerdos, ideales, suposiciones de saber. Por lo tanto, si la voz del otro, en medio de la oscura noche, no nos pacifica, el problema no será la materialidad de la voz. Tal vez se trata de que el vínculo no se alcanzó a tejer o aún está por ser tejido. Reconozco que también los vínculos no son estables, pasan por múltiples avatares y aún ya tejidos se pueden debilitar o pasar por tiempos de extraña hostilidad. Así las cosas, la transferencia no es solamente amorosa, también en ella se manifiesta el odio. Quizás ello nos ayude a comprender momentos de hostilidad que vivimos con nuestros estudiantes, para quienes en cierto momento nuestra voz deja de tener efecto de pacificación. Leí en el Facebook de una profesora de nuestra facultad, quien publica periódicamente unos fragmentos muy bellos de las conversaciones con sus pequeños alumnos, un relato que tuvo hace poco. Uno de sus alumnos está muy bravo y no quiere hablar con ella. No sé si se sienta traicionado por la profe al tener que estar confinado en su casa. No sabemos a nivel imaginario cómo está viviendo la cuarentena. Y podríamos decir que esos odios también hacen parte del vínculo, que el vínculo no es solamente depositario del amor. También con esos odios debemos trabajar. La profe, ante la negativa del niño, estaba muy bravo con la profesora, le dice a la mamá que por favor le mande un mensaje al chico y le dice a ella, démosle tiempo para que se calme y dígale que cuando esté más tranquilo, si quiere, podemos volver a hablar. Es su respuesta. Bien, sabemos que el vínculo no se inaugura por el hecho de que haya un grupo de estudiantes frente al profesor, bien sea en el contexto del aula o en la virtualidad. Puede suceder que en cualquiera de esos dos escenarios se despliegue un monólogo, mientras el estudiante ocupe su mente en otras cosas. Entonces, yo creo que tanto en el aula como en la virtualidad estamos frente a lo enigmático de la enseñanza y el aprendizaje o de la transmisión. ¿Qué transmitimos?
qué le llega al otro, qué hace el otro con eso que recibe, no todo lo recibe, a veces quiere, a veces no quiere, como lo trabaja muy bien Graciela Frigerio en su texto sobre la transmisión. Entonces el vínculo necesita de la transferencia, la cual se debe cuidar día a día. Eveticio nos dice que el vínculo se tiene que reinventar, es una invención no asegurada por ser de la especie humana, no asegurada por estar en el aula, diríamos no asegurada por cumplir citas en la pantalla. En estos días la jefa del Departamento de Educación Infantil de nuestra facultad me comparte un relato muy bonito, con permiso de ella lo voy a contar, y es un niño que no quiere más clases virtuales con su profe. Su profesora, al percibir el desgano del pequeño, lo llama por celular. Y con ese gesto, quizás mínimo gesto, quizás insignificante en apariencia, se reactiva en el niño sus ganas de seguir encontrándose con la profesora y los compañeros. ¿Hasta cuándo? No sabemos, pero es un gesto que ayuda a cuidar el vínculo. Hilda Katz, en su libro Trabajando en tiempos de cuarentena, esto es para terminar, nos dice, es una crisis de la humanidad, de lo imprevisible, de una realidad distópica que nos atañe a todos, que nos enfrenta a poder hacer lo posible partiendo de lo imposible, propuesta que no se puede sostener desde la individualidad, sino por el contrario, desde la posibilidad de armar redes de comunicación para sostener el contacto afectivo y el intercambio profesional entre los distintos grupos de trabajo que actúan a la manera de una trama desde la que se pueda, nuevamente, proclamar la esperanza en la fuerza de los vínculos para instaurar la subjetividad de lo que todavía consideramos humanidad. Bueno, muchas gracias por la presencia, abrimos la conversación, rico conocer también sus relatos, sus reflexiones. Se trata de compartir, estas, como decía, son miradas, son puntos de vista para acompañarnos en este tiempo. Bueno, Natalie, entonces nos va a acompañar para dar la palabra. Gracias. Natalie, no se te está escuchando, tienes el micrófono apagado. Muchas gracias, profe. Sí. Muchas gracias, profe, por tu intervención, por estos relatos que nos inspiran, bueno, nos llenan como de esperanza para continuar. Bueno, la idea entonces es abrir la conversación, como les decía ahorita al inicio, si quieren escribir sus experiencias, también sus relatos, o si quieren tomar la palabra, la idea también es que podamos conversar. Hasta el momento hay dos preguntas, una pregunta en el chat y una intervención de una profe. Voy a leerlas, voy a leer ambas y mientras las voy leyendo y vamos de pronto, profe María Paulina, respondiendo esta pregunta, quienes se quieran animar, pues está como el espacio Claro que sí. para que lo puedan hacer. Entonces, bueno, es una intervención de la profesora Samantha Cavero, no sé si es Cavero o Cavero, de Lima, Perú, que nos acompaña, y dice lo siguiente: agradecida por compartir experiencias. Soy profesora de educación inicial, especial, en tiempos de pandemia. Mi reflexión con referencia a la enseñanza virtual para los niños de educación especial es el vínculo y compromiso que se ha incrementado y fortalecido con la familia. Es significativo. Estos tiempos han permitido mejorar las relaciones de escuela y familia, ya que necesita el niño, la niña, necesitamos de su apoyo para seguir mejorando, siendo edades importantes y lo menos recomendable para esta etapa es un pare, sino la continuidad de la enseñanza dentro de lo posible. Aquí finaliza la intervención de la profesora Samantha, no sé si de pronto se anime y nos quiera como contar un poco más acerca de cómo ha sido estas experiencias con la familia y con los niños y niñas. Y si es así, pues me puede hacer como una señita por ahí por el chat y le damos la palabra. Mientras tanto, leo otra intervención. Sandra Henao Salazar tiene una pregunta. Dice, ¿cómo pensar en los vínculos pedagógicos con los niños entre 0 y 4 años de edad? Con base en este tercero, padre de familia que nos ayuda en la mediación con la tecnología.
Bueno, hasta ahí está esa intervención, esa pregunta y una nueva pregunta también en el chat. Si quieren, Natalie, entonces abordamos esa pregunta, Listo. ¿te parece? Sí, dale. Y hay Cada otra una. última, hay otra última. Ok, Si quieres la leo de una vez para que la vayamos pensando. listo. Y es, ¿consideras que aún se conserva? Bueno, y se introduce de la siguiente manera. Hola, profe, enmarcado en las discusiones que llevamos en la clase de sujetos en las relaciones pedagógicas. Bueno, es un curso que orientamos la profesora María Paulina y yo y otros colegas. ¿Consideras que aún se conserva un deseo por el saber, teniendo en cuenta que los vínculos pedagógicos se están viendo un poco quebrantados? Serían Sí, entonces esas dos por ahora. Creo que podríamos ir conversando y mientras tanto, pues si alguien se anima, si la profesora que también nos compartió la experiencia se encuentra por ahí y quiere conversar. Bueno, yo creería que, bueno, inicialmente con respecto a esta última pregunta, mientras la escuchaba, mientras la leía, escuchaba a la profesora María Paulina y creo que al final de la intervención dice un poco de esto, de acerca como de la fragilidad de los vínculos. Yo creería que en, en, en todas las circunstancias, no solamente en esta que estamos atravesando, los vínculos son frágiles, ¿sí? Entonces partiría por allí. Diría además que están siempre presentes en estos vínculos los afectos y las pasiones, por supuesto, y eso hace que pues sean complejos. Pensaría yo que también el deseo es una construcción siempre singular, entonces, si bien obviamente los vínculos que estamos construyendo por estos tiempos eh, se ponen en juego otros asuntos, creería que se trata precisamente de seguir eh, atravesando esas imposibilidades, atravesando como esos asuntos, porque finalmente siempre van a haber dificultades también en el vínculo por su propia estructuración del vínculo, que está enmarcado justamente por lo imposible, ¿cierto? Eso diría pues como por ese lado. No sé si la profe quiere sí, yo complementar. quisiera decir algo, pero frente a la pregunta por el trabajo con niños de 0 a 4 años, cuando tienen un tercero que es la familia. Yo ahora estuve mirando algo de la participación, sé que aquí hay muchas personas que trabajan con niños y niñas que tienen mucho más elementos que yo para aportar. Me gustaría mucho que nos contaran algo sobre esta experiencia. Lo que yo puedo decir allí es que la escuela sirve, nos ayuda en ese proceso de separación del niño y de la familia. Tomando la palabra de Duchatsky, no solo es ventana, es puerta para un niño, la posibilidad de salir, de estar con otros, de estar con otras figuras de autoridad, con otros que lo acompañan, con otros quienes puede tejer afectos, con los semejantes, con todo lo que se despliega allí con el par. Y esto, en este momento de cuarentena, eso está suspendido. Eh, eh, y yo creo que eso es una situación compleja. Pero también creo que en medio de la complejidad hay muchas invenciones que se están haciendo. Yo he escuchado unas que son de mucha incomodidad, asuntos incómodos, pero también unas invenciones maravillosas, donde sí tienen que estar muy presentes los padres cuando los niños son muy pequeños, y se las inventan, tanto el profesor como el padre, para sostener, digamos, esos espacios de enseñanza, de encuentro, como el que les contaba ahora, que me compartía la profesora Sara Flores, el relato del niño. Pues la profesora habla con la mamá es la que le cuenta que el niño no quiere hablar con ella. Es decir, ahí se hace parte también como de ese cuidado del vínculo con el niño. Eh, entonces, bueno, yo creo que es un trabajo yo creo que lo que estamos viviendo son experiencias donde vale la pena vivir para después contarlo. O sea, estos son relatos inéditos.
Y los que están viviendo la experiencia, me parece importantísimo que nos las cuenten, que las escriban, qué están haciendo. Sí. Sí, profe, yo creo que cuando leía la pregunta también pensaba quizá como en las cosas y esos pequeños gestos, como tú también lo enunciaste en tu intervención, esos pequeños gestos con la voz, ¿cierto? Cuando hay transferencia y cuando esa palabra vale para el otro. Entonces, también hay que tener como presente eso. Es muy importante la transferencia, pero además también unos pequeños actos. Por ejemplo, recordaba ahorita mientras hablabas en uno de los grupos que oriento, una chica muy angustiada me dice, yo no tengo computador, mi señal, pues mi conexión a internet es muy mala y lo que debo hacer es irme enseguida donde un vecino, donde puedo coger de pronto un poco de señal, él me da la clave del wifi y yo me conecto a través del celular. Es la única manera que tengo para ver los correos, para bajar los materiales de la clase, pero yo quiero seguir y yo quiero saber si se puede. Nos inventamos un montón de cosas para que ella pudiese continuar hablando mucho por ese medio de WhatsApp, notas de voz, ni siquiera la llamada muchas veces era posible porque se caía todo el tiempo. Me dijo que su celular, por ejemplo, no contaba con un editor de texto, que era difícil porque él tenía muy poquita capacidad, entonces ni siquiera podía elaborar sus trabajos en Word o en algún otro editor de texto. Entonces me dice, puedo entregarle el trabajo por acá, por WhatsApp, y lo escribió todo por ahí, por el chat, y me lo envió. Entonces yo creo que uno dice, bueno, en otro momento, pues, ¿cómo podríamos ver esto? Pero yo pienso que de eso se trata también. Y además de todo que está ese deseo por aprender de esta estudiante. Son como esos relatos. A propósito de lo que dice la profe, pues vamos a estar llenos de esos relatos después. Van a quedar como para la posteridad. Pienso que son esos pequeños gestos también los que se hacen y bueno, los que queremos también que ustedes nos puedan compartir en este momento. Por acá la profe Samantha me dice que está gustosa de compartir. No sé si te doy la palabra, profe, entonces y nos cuentas. Sí, me Dar la palabra a respondió. Samantha. Sí, claro. Entonces, Samantha, si quieres, entonces, lo que pasa es que no la encuentro en la lista, no sé, Pero, puedes desactivar el micrófono y hablas, Samantha. ¿Ahora sí? ¿Me Ahora sí, escuchan? sí, ¿Me profe, escuchan? Ay, qué bueno. escuchamos. Saludos, buenas tardes, ¿no? Aquí de Lima, Perú. Yo feliz. Tuve la oportunidad de estar en la Universidad de Antioquia en el mes de enero, la oportunidad también de conocer a la señora, a la profe María Paula, ¿no? sí, Y bueno, pues, y siempre con la promesa de volver, pero bueno, la vida nos da sorpresas, ¿no? Sorpresas de que estamos nosotros como profesores, estamos aprovechando al máximo y ver el lado positivo, ¿no? Yo ahorita me encuentro trabajando con mis chicos de manera virtual como todos, pero es un caso muy especial en cuanto a los niños de educación especial y preescolar, ¿no? Porque muchas veces ellos en todos los casos necesitan un apoyo, porque no es el hecho de sentarlos frente al computador o frente a la pantalla del televisor, porque ahora está también en mi país ofreciendo la enseñanza vía TV, pero no es lo mismo porque no se trata de sentarlos frente a una pantalla y que se hable y luego pues no hay como que solamente el niño está de manera inerte y recibiendo, pero yo no sé si lo está recibiendo bien. En esos casos se necesita a una persona siempre al lado. Yo les hablo de niños regulares, entre comillas, ¿no? Y porque no sabemos de ese grupo quién necesita un mayor apoyo. Ahora, en el caso de educación especial, es mucho más necesario el apoyo constante de papás, ¿no? O de la persona que le apoye. Hoy en día, los papás también están haciendo teletrabajo en casa y muchos de ellos contaban con una persona de apoyo en casa que los ayudara con el
con el niño, con la niña, y muchos de ellos también han ido a hacer su cuarentena a casa, ¿no? Y los papás se han visto muy abrumados emocionalmente, no han sabido, y es entendible porque a todos nos agarró esto de sorpresa, no avisó, y hemos tratado en lo posible de hacer una alfabetización también con los papás, ¿no? El vínculo con el niño estaba dado. Afortunadamente es un grupo, en mi caso, de que yo ya lo traía de otros años, ¿no? Y tuve la oportunidad por lo menos de esos 2 niños o 3 niños que entraron nuevos al aula, de establecer un vínculo por lo menos del mes de febrero y marzo, que a mitad de marzo, porque todo se paralizó en marzo, ¿no? Claro. Hubo un vínculo con ellos, ¿no? Me gustaría, nada va a cambiar el que yo en las mañanas pueda yo cantarles una canción y ver cómo se emocionan, porque ellos relacionan mucho el espacio donde yo les canté la canción por primera vez y el espacio donde yo me encuentro ahora y cómo nos encontramos, ¿no? Entonces, verlos como su carita, como muchos niños no tienen lenguaje verbal, pero sí el físico, entonces yo veo cómo ellos se sorprenden y ver esa aceptación de que están sintiendo casi lo mismo que sentían cuando yo estaba frente a ellos y los podía abrazar, y los podía acariciar, ¿no? Y les podía mostrar, ellos podían tocar el títere y todo lo demás, interactuar con ellos. Casi lo mismo, porque no es lo mismo, ¿no? Estamos ahorita intentando como colegio, ¿no? Vemos la forma de que es muy probable que no regresemos a aula este año, que todo se dé de manera virtual, ¿no? Por seguridad de los chicos, y ver la manera de que ese vínculo siga, porque ellos necesitan seguir avanzando. Para ellos un pare este año, que se corte por completo, que no se les dé la educación, sería fatal para ellos, ¿no? Porque sería una pérdida para ellos. Y muchos de ellos vienen de tener pérdidas, vienen de rechazos de colegios, vienen de que no los aceptan por la misma condición. Entonces, dejarlos sin educación de manera virtual, porque también es cierto que a muchos niños especiales no pega la enseñanza virtual, no pega, por más que uno intente, no pega. Entonces, ese grupo, ver la forma de cómo te podemos ayudar, pero que también pueda seguir avanzando, ¿no? Pueda seguir avanzando. Y el otro grupo de que sí está adaptándose, ¿no? Aunque sea 5 minutos, esos 5 minutos aprovecharlos y tratar de ver cómo te puedo seguir apoyando en aquellas competencias y seguir desarrollando esas habilidades que tú las tienes, ¿no? Para mí es muy grato poder compartir con ustedes. Sobre todo, yo siempre digo que el ingrediente más importante en estos tiempos y siempre ha sido la parte sensible, ¿no? Yo creo que si unimos mente y corazón, las cosas van a funcionar, y que si de alguna manera allá afuera pues está la cosa dura, como ustedes dicen, nosotros como profesores estamos muy mentalizados de manera positiva, no solamente en mente, no solamente en palabras, sino en acciones de que las cosas van a funcionar, no igual, probablemente no igual, porque no te puedo abrazar, ¿no? No me puedes sentir ese abrazo, pero el simple hecho de que yo vea en tus gestos, ¿no? En la parte no verbal, yo veo de que estás aceptando y estás reconociendo que todavía soy tú mismo, que yo estoy contigo, que yo te estoy apoyando, que no te voy a dejar, ¿no? Y que puedes recibir de mí el mismo afecto que yo te daba cuando estábamos juntos, cuerpo a cuerpo, ¿no? Gracias por la oportunidad, sigamos avanzando, sigamos aprendiendo, porque estamos aprendiendo, desaprendiendo de lo que ya sabíamos, adaptándonos, ¿no? Y reaprendiendo nuevas formas, y con el único fin de que, para los chicos, pero también nosotros lo necesitamos. No hay que ser así orgulloso y decir que no, nosotros los necesitamos. Yo necesito estar con ellos, los necesito porque es parte de mi vida. Y ellos nos necesitamos, ¿no? Nos hacemos fuertes juntos.
Ujú. Gracias. Samantha, muchas gracias. Qué rico que nos hayas compartido tu experiencia. Gracias a Sí. ustedes, gracias a Esas, ustedes. sí, esas son, yo creo que todas las experiencias que no estaban escritas antes. Escuchando a Laura Duchatsky decía, a mí se me cayó la biblioteca encima cuando se vino esta pandemia, cuando apareció la cuarentena, me quedé como sin referentes para comprender, pero también he escuchado a otro psicoanalista que nos decía, esto es inédito, podemos construir saberes, podemos Así escribir, es, nos podemos contar, podemos hacer así, redes. Entonces, como dice García Márquez, vivir para poderlo contar, algo así. así es. Y sobre todo de que tenemos la experiencia de una etapa tan difícil y que como profesores pudimos hacerlo, ¿no? Exacto, Tenemos sí, esa experiencia y poderla compartir para las nuevas generaciones, para los sí. nuevos que vienen. Podemos compartir, en cierta forma, yo agradezco a Dios aún esta situación, porque yo voy a poder compartir, va a haber un legado que se va a poder dejar para los que vienen, ¿no? Ujú, ujú. Sí, Sí, muchas gracias. gracias, Samantha, por Gracias a compartir. usted. Seguirá quedando entonces, quedará para la posteridad, como lo hemos dicho. Quiero privilegiar como la conversación, entonces voy a darle la palabra a Laura Palacio Giraldo. Si se encuentra por ahí, entonces eh, cuéntanos, Laura. Hola Laura, qué rico que estás acá. Te escuchamos. Sara Flores alzó la mano también. Sí. Laura, recuerda activar el audio. De pronto revisa lo del audio. Bueno, mientras, Ya, profe. ya, hola, listo. Listo. Bueno, agradecer mucho por, por esta invitación. Yo quería compartir un relato corto de una experiencia que vivo muy a menudo con uno de mis niños. Yo trabajo con niños de 5 años y tengo uno en particular que yo me reúno con él en la mañana y en la tarde, y él en la tarde siempre quiere que yo me quede con él. Y no es porque yo haga grandes cosas para hacerlo conectarse conmigo, sino porque él me quiere compartir algo. Entonces él siempre tiene algo que compartir y siempre espera como ese momento, como de más intimidad para decir, Laura, te quiero mostrar estos billetes, estas monedas, este juguete. Y a partir de eso, pues he podido como comprender que los niños no solo necesitan escucharnos, también están pidiendo ser escuchados, y como que con la escucha basta, y la escucha ya hace como un trabajo gigante y abona mucho el terreno, a veces como tan desolado de este tiempo. Entonces es como ese llamado también a ofrecer la escucha. Obvio que hay que ofertar muchas cosas, hay que disponer recursos como fascinantes también para ellos, hay que pensarnos las propuestas como que construimos para orientar esos encuentros, pero sin escucha no hay lazo posible. Entonces esa es como la experiencia que les quería compartir. Muchas gracias. Ay, Laura, muchas gracias. Muchas gracias. Profe, ¿decías que Sara también había levantado la mano o era porque... No, me pareció, sí. Sara levantó la mano, tal vez quería hablar por aquí. Bueno, si nos está Ni- acompañando todavía, entonces puede tomar la palabra. Bueno, Sara está diciendo que no sabe cómo activar el micrófono. Ah, ok. ¿Qué Eh, pasará con medios? La parte izquierda, eh, Parte izquierda inferior aparece el loguito del microfonito. Debe estar como en verdecito. Le das clic ahí. Ok, entonces esperemos acá. mientras activan el micrófono de Sara, voy Voy a leyendo otra intervención que acabo de ver acá en el chat, pues vamos a tratar de leer la mayoría. Eh, el profesor Marlon, no sé, profesor Marlon, si quieres también hablar o solamente leo la intervención. Si quieres tomar la palabra, puedes hacerlo en este momento.
Dice, hola, agradezco las dos intervenciones, muy Sara, lúcidas y tranquilas, ¿sí? no, dale, perdón, no, que Sara ya tiene el audio activado pues, también para darle la palabra enseguida. Listo, perfecto. Les cuento que mi herramienta básica para sostener el vínculo es la conversación. María Paulina deja una pregunta por la presencia. Me da la impresión de que la conversación es una superpresencia. A veces no importa si es virtual o presencial. Lo que importa, perdón, que es difícil aquí bajar el cursor. Y se me perdió, ¿sí? Lo que importa es sostener la conversación. Es lo que me ha pasado en mis cursos, es lo que me ha sostenido como profesor en medio de la cuarentena. Muchas gracias, profesor Marlon. Y bueno, le damos la palabra entonces ahora sí a Sara, y si ahorita, profe Marlon, quieres decir algo, puedes también tomarla después. Hola, Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí, Sara, ahora te sí, Sara. escuchamos. Ujú. Bueno, no, pues primero agradecer lo que nos comparten. Todo esto ha sido medio accidental. Yo levanté la mano de manera accidental, pero, pero sí estaba pensando como mientras escuchaba lo que se ha conversado, pues hasta ahora, los relatos que han traído otras personas también, todos esos fragmentos que nos compartió la profe Paulina. Y es que y justamente, pues retomo, digamos, lo que Marlon resalta, pero quizás en otro sentido, y es que la profe también pone la pregunta por qué es la presencia, y la pregunta es qué es estar presente. Y, y no sé, me parece que educar, digamos, como con estas mediaciones, es igual pues es igual, yo no sé si aumenta la imposibilidad, pero lo que quisiera resaltar es que también están aconteciendo encuentros de orden extraordinario gracias a esto, y no sé, estaba pensando como en las interacciones con los niños más pequeños, que lo que he visto, digamos, en algunos casos, es que justamente, es decir, cuando yo podría hipotetizar algo sobre qué es la presencia, ¿no? Y podría responderlo con lo que Gabriela Dique reflexiona acerca de qué es la autoridad, y es si esos otros que están ahí importan para mí o no, ¿no? Me parece que hay algo, digamos, en el orden de la transmisión, no importa con qué mediación se trabaje, donde eso es lo que sigue operando con algo de, no sé decirlo de otra manera, con efectos, con efectos. Entonces, he visto, por ejemplo, un niño de 3 años contando lo que la profe le manda, lo que está haciendo, porque justamente siente esa profe presente. Entonces, yo creo que la cuestión, digamos, de lo familiar, de lo endogámico, de que los niños no tienen esos espacios, me parece que de todas maneras tampoco están tan restringidos si hay un maestro presente, que eso, que hace una llamada, que construye algo para destinárselo a él, y que bueno, y yo creo que en otros escenarios, por ejemplo en educación superior, en los espacios alternativos que tenemos de trabajo y de conversación, nos ha permitido darnos cita a un número de personas, y no solamente por la cantidad, sino porque, es decir, hemos anhelado y hemos aspirado a estar juntos, y este encierro que nos permite una disponibilidad, y la mediación que permite que se conecte gente desde muchos lados, nos ha permitido también como coincidir y compartir. Bueno, son solamente unas cosas que quería subrayar respecto a las asociaciones que me suscitaron las cosas compartidas. Y también invitarlas que en el chat hay una intervención de Yeleni, no sé si ya la han visto. Gracias. Gracias, Sara. No, gracias, Sara, Sí, ya voy la de Yelena. mirando. Ajá, Está dale. bien. Bueno, Marlon, quisiera hablar entonces mientras le van activando el micrófono, voy leyendo otra experiencia. Esta experiencia es de Daniela Natalie, Loaiza. discúlpame, antes de que lo leas, quisiera decir algo el comentario de Marlon, y es él habla de una super conversación, no creo que se haya sido el tono, de pronto ni tuyo ni mío,
por el contrario de lo que se está hablando y se interroga cómo hacemos presencia, es de ir poder compartiendo unos gestos mínimos, porque no son ruidosos, que le transmiten al otro, usted me importa. En estos días me comentaba una profesora que trabaja con niños y niñas de primero, que está publicando en su estado de WhatsApp, que muchos niños no tienen computador sino el WhatsApp, en el estado de WhatsApp publica trabajos de los niños, y para los niños ese gesto ha sido todo un acontecimiento. A eso me refiero, a ese cuidado de los vínculos. No hemos hablado de súper conversaciones. Bueno. Bien, entonces Marlon, si ya tienes activado el micrófono. Sí. Dale, profe. Hola Paulina, hola Natalia, hola a todos. Hola. Hola Marlon. Bueno, sí, agradezco. El asunto, cuando digo superpresencia, es en el tono de que, por lo menos para mí, o sea, es mucha presencia. De hecho, cuando Paulina termina su intervención, dice gracias por su presencia, y como que uno siente eso, o sea, que efectivamente la conversación y la palabra es una presencia. Tal vez súper, no sé qué podrá significar, pero para mí es muy bueno, o sea, es una súper presencia, o sea, que incluso hasta yo podría decir, es decir, en este momento estoy pensando en mí como maestro, ¿no? En mí como maestro y en lo que he podido sostener en estos 2 meses, que es, digo yo, privilegiando la conversación, más allá de los 2 encuentros de 2 horas con el grupo completo. Me parece que, y bueno, y también debo decir que no con todos ha funcionado, que incluso a pesar de que yo le quiera poner, digamos, como tanta presencia a la conversación, a veces no funciona, y bueno, pero lo cierto es que como que en cada pequeño diálogo con un estudiante que está haciendo algo académico, me parece que eso pues es de sumo valor, ¿verdad? Por eso tal vez acudí a la palabra súper, para mí ha sido de sumo valor, y insisto, repito lo que escribí, y eso es lo que me ha sostenido como profesor. Es decir, no me ha sostenido yo a hablarle a 30 personas, no, sino poder aprenderme el nombre, la foto, el tema que está investigando un poquitico el estudiante, en fin. Bueno, no, eso era lo que quería compartir. Muchas gracias a las dos. Gracias, profe. Sí, yo coincido un poco con lo que dice Paulina en la expresión de pequeños gestos o gestos mínimos. Ahorita, por ejemplo, lo decía cuando narraba como ese asunto de responder incluso un correo electrónico. A mí, por ejemplo, me ha pasado los correos de los estudiantes donde me narran toda una situación y unas condiciones impresionantes que están viviendo en su familia, por ejemplo. El simple hecho de leer ese correo y decir algo acerca de eso, y quizá motivar un poco el asunto de estar en alguna asesoría, de conversar acerca de lo que siente, lo que le está pasando, de cómo abordar de pronto algo de los textos que estamos llevando en el curso. No sé, han sido como esas cosas, incluso los estudiantes lo devuelven, como es importante cuando nos responden un correo, ¿cierto? Y eso también es un gesto, es decir, algo al estudiante eh, que de todas maneras pues también no sabe cómo hacer en este momento, aunque quiera, porque muchas veces pasa que los estudiantes me manifiestan, yo quiero seguir, pero no he podido, o sea, no tengo no tengo los ánimos para hacerlo porque o otro me dice, me tocó empezar a trabajar, entonces debo cancelar, o sea, es decir, hay muchas situaciones y yo creo que algo de la palabra queda allí, como ese gesto. Entonces,
pienso que sí es importante eso de los gestos mínimos. Bien, por acá hay una intervención que también quiero leer. Sí, porque hay Hay dos, varias. sí, hay varias ya. Sí, Ya la de se Yeleni hace vuelven un rato poco. se hizo, por Si ejemplo. quieres, profe, tú la tienes ahí, porque yo ya bajé un poquito más. Si Yeleni, la tienes sí, ahí, sí, la voy entonces a si quieres leer. léela y yo leo la de Daniela para Ok. no irme muy arriba porque Yeleni, después Yeleni dice, hola, buenas tardes a todos, muy agradecida por este espacio. En esta época de pandemia, considero que la frase, hola, ¿cómo estás?, abre en los sujetos una gran posibilidad de ampliar los vínculos. Hace presencia y puede verse como otro camino de desafiar tanto la imposibilidad, así como la circunstancia actual. Ayuda a unir. sí. Sí, son los gestos, un saludo. Y bueno, yo creo que tampoco, diría yo, podemos dejar de lado también las ofertas, digamos, de saberes. Por ahí había otra pregunta. ¿Cómo lograr que el otro pueda sentir placer, algo como por lo que se le enseña? Pues para mí, en mi experiencia, es muy difícil hablar y enseñar de aquello que no me gusta. Pues me parece que uno puede transmitir alegría si transmite algo de lo que le gusta. Una cosa, diría yo, es desear saber y otra cosa es desear enseñar. Y si uno tiene deseos de enseñar es porque quisiera compartir esa alegría, esos hallazgos con otros. Y eso tampoco es garantía, o sea, no sabemos el otro cómo lo va a recibir y si se va a poner tan contento como uno, ¿cierto? Es una apuesta sin garantías, pero creo que es una de las maneras como nos podemos jugar el asunto de los encuentros y donde el otro quizás pueda tener una alegría distinta, con ciertos asunticos. Sí, profe. Me Sí. recuerdas a Borges cuando dice que realmente no se enseña el saber, sino el amor por ese saber. Y es como la apuesta inicial cuando uno empieza a transmitir algo, ¿cierto? Ya a la espera de que el otro lo reciba, ¿cierto? Que acepte como la oferta. Bueno, ¿qué más intervenciones tenemos? Bueno, hay una de Daniela Loaiza. Ella dice, una experiencia en esto de sostener las conversaciones y los vínculos desde lo virtual. Como profe de niños menores de 4 años, desde mi experiencia, ha sido importante darle la palabra a los niños, permitir también que entre ellos se conversen, tengan espacios de juego. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Se comparten historias, imágenes, objetos que son de su interés y les permiten acercarse e interactuar con los otros. Mi mediación en ocasiones es solo posibilitar un enlace y un abrir el espacio, eso que ellos tanto piden que es jugar. Lo mismo le pasa a las familias, posibilitan encuentros y los niños solo lo desarrollan. Gracias por el espacio, ella fue Daniela Loaiza. Muchas gracias, Daniela. Bueno, por acá. Profe, si Sara tiene Flores alzó la mano o no sé si ¿otra fue por vez? error. No, yo no sé qué está pasando, pero de pronto sí querría decir algo a propósito de, no sé, Carolina Sanín, ahí con la profe Paulina también hemos intercambiado algo un poco drástica en su estilo. Decía como que, o sea, denunciaba a quienes se resistían a seguir enseñando de estas formas, porque un poco lo que me parece que decía era que enseñar es compartir unos saberes y eso se puede hacer de esta manera, como se está haciendo ahora mismo. Claro. De hecho, es decir, cuando uno lee está también leyendo lo que otro le compartió que escribió y para eso pues no necesita ningún salón ni un encuadre particular. Entonces quería destacar eso y juro que no vuelvo a levantar más. No, Sara, tranquila, lo puedes hacer. Bueno, Daisy Viviana dice que quiere compartir algo también, entonces adelante, Daisy.
Hola, buenas tardes. Bueno, también pues agradecer este encuentro y bueno, pues estos cuestionamientos. Bueno, igual también la intervención iba muy bueno, o está pues como a tono en relación con la intervención que había hecho la profesora, la otra maestra, en relación como a lo que se posibilita con los demás niños o con los otros niños. Y bueno, creo que también esa puede ser como una arista, así como decía la profesora María Paulina, entre muchas otras, digamos, que se podrían, digamos, conversar, reflexionar, pero me parece muy importante, digamos, lo que se pone en juego con los pares, ¿cierto? En particular, digamos, con los niños de primera infancia, pues una de esas acciones o gestos ha sido también, digamos, un poco poder crear unos espacios para que ellos se encuentren. En particular, digamos, nosotros les preguntamos a las familias en casa qué habían hecho las familias, algunos, digamos, como para ayudar a los niños a mantener como, o sostener esos vínculos con sus profes, con sus compañeros. Y una familia en particular nos compartía cómo el niño había estado en un momento como irritable, angustiado, y ellos lo que hice, y preguntando también como por sus compañeritos, y ellos lo que hicieron fue indagar de manera pues como con su iniciativa los teléfonos de algunos otros compañeritos. Y entonces ellos, digamos, establecieron pues como unas videollamadas y ahí los niños lo que hacen es, digamos, pues lo que nos contaban pues como los papás era que lo que hacían ellos era, digamos, mostrarse el cuarto, los juguetes, contarse qué habían estado haciendo los últimos días. Entonces, el papá dice que eso, por ejemplo, igual también los padres hablaban entre ellos, se contaban cómo habían estado, pues digamos, pues como, cómo han estado, digamos, llevando como este tiempo y que tanto a ellos como al niño les sirvió mucho, pues como para estar más tranquilo, digamos, como eso de reactivar, por ejemplo, como esos vínculos con sus amiguitos. Y acá pues voy también, digamos, pues como al tema bueno, y luego lo que hacemos, por ejemplo, es que nosotros tenemos pues como una publicación mensual para las familias y ahí contamos como algo de estas acciones de ellos mismos, por ejemplo. Y bueno, la intención es un poco pues que otras familias puedan conocer otras posibilidades. Y pues ahí también voy, digamos, al tema del colegio como tal, porque pues digamos, lo hacemos más es como desde la educación inicial, pero por ejemplo mi sobrino, digamos, pues él me dice que una de las cosas pues mejores del colegio es el descanso, cuando está con sus amigos pues jugando fútbol, a él le encanta el fútbol, entonces cuando él juega, cuando salen al descanso y pues un momento de jugar, pues es una de las mejores cosas y en estos días pues ha estado, ¿cierto? Solo, mandando trabajos y yo creo que también eso es como una de esas posibilidades, ¿cierto? Algo para pensar en relación a cómo se va creando también, digamos, vínculos, no solo los vínculos educativos con los maestros, sino también con los propios pares. Listo, esta sería pues mi Sí, intervención. sí, Muchas gracias, interesante. Daisy. Ujú. Muchas gracias, Daisy, por compartir como estas Otra vivencias. lista. Mm. Bueno, por acá tengo dos intervenciones que no hemos leído aún. Una es de María del Pilar. Ella dice, buenas tardes, pienso que en estos momentos tenemos que centrar los vínculos educativos de otra manera. Tenemos que estar más interesados en el sentir y en el pensar del otro más que en el hacer. La calidez y la presencia solo se da cuando yo le doy su lugar al otro. Muy bello. En este momento es muy complicado, pero es maravilloso verlos a través de una videollamada y poder tener contacto. Muchas gracias, María del Pilar. Eh, y hay otra intervención, pero no logro ver el nombre, no tiene como el nombre al inicio. Dice, hola, buenas tardes a todos, muy agradecida por este espacio. En esta época de pandemia, considero que, esa ya la habíamos leído, esa era la que leíste tu profe, ¿cierto? A ver, ¿cuál sería? Que la frase, hola, ¿cómo estás? Abre en los sujetos una posibilidad de ampliar los vínculos.
hace presencia y puede verse como otro camino de desafiar tanto la imposibilidad así como la circunstancia actual, ayuda a unir. Sí, Sí, esa fue la que nos dijo incluso Sara, sino que no veía el nombre sí, acá, por eso es que no la encontraba ajá, con razón. sí, Bueno, no sé, profe, si de pronto has visto alguna otra, creo que no se me escapa ninguna otra intervención. no, estoy mirando y Ya hablamos de lo del deseo que estaba en el otro lado, ¿cierto? Que es lo que acabamos de decir. Listo. Y aquí hay una última que acabaron de enviar de Marcela Ocampo. Buenas tardes, mil gracias por brindar este espacio. Considero que dentro de los vínculos educativos debe estar presente la compasión en términos de ponernos en el lugar del otro, para así sentir con ellos y poderles brindar diversas alternativas. Bueno, profe, no sé si alguien más quiere decir algo o, profe, si quieres, vamos cerrando ya. sí. No, bueno, muchas gracias por la compañía, por este espacio. Y quedan muchos relatos por hacer, muchas otras aristas por trabajar. Ya Viviana nos proponía una para pensar, eh, que la necesidad no solamente del vínculo de los chicos con el maestro, sino entre ellos mismos, con sus pares, en este tiempo. Y bueno, muchos otros, por ejemplo, todo este trabajo también que se abre qué está pasando en los vínculos educativos, en la enseñanza con los más pequeños. Bueno, y habrá muchas cosas más que conversar, ¿no? Sí. Muchas gracias por la presencia, y, y seguiremos pensando qué es la presencia. Sí, sí, creo que, bueno, esperemos que hayan otros espacios como estos después, ir como generando estos lugares. Bueno, Muchas gracias a que todos los estén muy presentes. bien. Profesoras, muchas gracias por su intervención. Les recordamos a todos los asistentes que esta conferencia va a ser remitida por el Boletín Te Cuento y va a ser también publicada en el canal de YouTube de la facultad. Muchas gracias a todos. Listo. Bueno, a ustedes Muchas profes, gracias. también. Muchas Gracias, gracias a hasta Manuela. todos. luego. Chao, Hasta feliz tarde luego. para todos. Que estén muy bien.